Muy buenas tardes, nuevamente en este tiempo para reflexionar y conocer a nuestros artistas, este tiempo que pretende ser tiempo de cultura, para que usted aprenda a quererlos, porque ellos hacen a nuestra identidad, nuestra pertenencia, a este querido suelo rionegrino. Hoy tenemos el honor de tener a una persona, un artista, muy querido, entrañablemente querido para todos los músicos de la región de aquí, de la región atlántica, pero también sé que en otros lados también lo aprecian, a Ricardo Vinaya. Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Campis Quiquillantaj. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias por tus palabras, porque uno es un simple ciudadano del mundo y de la vida, ¿no? Y no pretende, qué sé yo. ¿Vos sos boliviano, nacido dónde, Ricardo? Yo soy, yo digo, primero soy un colla, ¿no? Sos un colla. Sí. Y después soy boliviano. Y también adopté la ciudadanía argentina en los últimos tiempos. Y nací en un lugar llamado Huanuni, es un centro minero. Nací de casualidad porque mis padres justo se habían ido a trabajar en las minas, pero muy prontamente, a los 2 años más o menos, me fui al lugar de origen de la familia, que es un pueblito en ese entonces de 1000 habitantes llamado Poopó, a 50 kilómetros de la ciudad de Oruro, que es la ciudad más grande, ¿no? Así que ahí viví toda mi infancia, ¿no? De la primaria y algo de secundaria también, ¿no? También ahí en ese lugar. Sí, sí. ¿Y a cuántos años viniste por primera vez a Argentina? Sí, bueno, vine en 2 facetas, ¿no? La primera vez vine en el año 1965, principio del 65, impulsado por un tío muy querido que ya vivía hace algunos años trabajando en la Argentina, y que, bueno, por esas cosas que él pretendía que podría tener mejor formación en algún colegio de Buenos Aires, ¿no? Y así llegué y traté, digamos, de hacer el secundario como él deseaba, pero lamentablemente hubo ahí un choque de culturas, digo yo, ¿no? Porque... Qué difícil eso, hablábamos antes, sí, ¿no? Sí. Y que, bueno, es como que me sentí bloqueado, ¿no? Y no tenía reacciones, ¿no? O sea, no respondía a la educación, digamos, más allá de que habían cosas muy similares seguramente, pero ya el ambiente era tan diferente para mí, entonces tuve que volver a Bolivia. Y ahí terminé el secundario y después de un par de años... Tomaste la decisión. Ahí tomé la decisión. De venirte a Argentina. ¿Por qué Argentina y no otro país? No, pero también porque estaba al alcance nuestro, ¿no? Primero porque tío... Ya es históricamente, era en ese momento históricamente un destino... Yo creo que en general, si hablamos de inmigrantes bolivianos así, como en más numeroso, yo creo que la Argentina fue el país más elegido, ¿no? Porque la Argentina mostraba, por lo menos a los oídos llegaban, que era un país de mucho bienestar, ¿no? Un país que tenía muchas cosas que otros pueblos no lo tenían, ¿no? Entonces eso tal vez es como que inspiraba a buscar horizonte nuevo, porque en nuestros lugares era realmente muy difícil, ¿no? Si hablamos... Aquella Bolivia, claro, tendremos horas para hablar. Aquella Bolivia. Bueno, yo siempre digo que nosotros en el año 1952, recién los nativos tuvimos derecho al voto a elegir presidente, por ejemplo, ¿no? En el 52. 1952. O sea, eso da, digamos, la pauta de cuán estábamos realmente desvalorizados los pueblos nativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, era imposible proyectar algunos sueños de vida, ¿no? Y la Argentina, creo que siempre, más allá con algunas cuestiones, siempre hubo posibilidades, porque, digo, el ciudadano boliviano se caracteriza por la humildad y por su entrañable labor al trabajo, ¿no?
cotidiano, y creo que desde ese lugar nosotros siempre hemos encontrado buenas oportunidades. ¿Y cuando viniste ya tenías tu oficio o lo hiciste aquí? Ya tenía el secundario completo en Bolivia, así que sí, tenía alguna herramienta claro. y tenía ganas de seguir estudiando, pero por casualidad encontré que en ese tiempo, estamos hablando del año 73, principio del 73, que después de muchos años me enteré que hubo un programa de intercambio de educación así llamado Árbol, Argentina-Bolivia, ¿no? Y dentro de ese contexto es como que encontré un lugar de beca en Mar del Plata para estudiar una carrera terciaria, y es ahí donde estudié y me formé como laboratorista con especialización en bacteriología. En bacteriología. Sí. Así que con ese oficio llegué a Viedma. Ahí llegaste a Viedma, sí, claro. Porque justo estaba, la gente debe recordar, en un proceso político interesante en la provincia de Río Negro con el plan de salud. Exacto, en la época de Franco. Eso, bajo el gobierno de Franco, que yo era ingenuo, digamos, porque era muy jovencito, tenía ganas de trabajar, pero evidentemente había un grupo de profesionales que convocaban a aquellos con posibilidades de hacer tareas de las que no se hacían en ese momento todavía, ¿no? Así que... En ese momento ese plan, ese programa era fantástico, era bueno, revolucionario, ¿no? Totalmente, justamente el año pasado cumplió 40 años que fue aprobado en la legislatura de Río Negro, ¿no? Y del cual estuve leyendo y que realmente casi fue, no sé si casi único en el país, que se implementó y que se puso en práctica el plan de salud de una jerarquía, pero realmente altísimo, que hoy creo que la gente, qué pena digo que algunos no retomen o por lo menos no tengan referencias de esos tiempos realmente que han sido, creo que maravillosos al servicio de la comunidad, ¿no? Y qué bueno que vos estuviste, porque vos lo sabés, Ricardo, yo te lo voy a decir, por ahí te da pudor, pero para nosotros sos un ser querido, sos un ser que nos hizo amar a Bolivia, sos un ser que nos hizo amar la música. ¿Ya viniste con la música desde allá? ¿Cómo fue tu historia con la música? Muy poco. Yo no soy músico, ¿no? Siempre comparto en los espacios donde digo, no soy músico, pero sí, digamos, en nuestras comunidades era muy común tocar un sikus, una nata, o tocar simplemente un tambor, una percusión y cantar en carnavales o algunas fiestas de la comunidad, la ¿no? música colectiva, comunitaria. Totalmente, sí. Y participé ahí, entre la familia siempre había algunos que tocaban y yo los veía, y de jovencito siempre he estado acerca de ello, pero simplemente eso, ¿no? Y después en el colegio secundario también incursioné así, haciendo alguna experiencia con un grupo de jóvenes. Así que, pero aquí, bueno, es como que en algún momento creo que estaba, digamos, como adormecido, ¿no? Esa cuestión musical, y cuando vi ya después, en la década del 80, 86 más o menos, que han llegado muchísimos hermanos bolivianos a esta zona del Videvi, encontré jóvenes que me hablaban de grupos que yo no conocía en esos tiempos y que me hacían escuchar, y es como que ahí me rebrota las ganas de poder hacer algo, porque aquí era muy difícil, ¿no? Además es la añoranza constante que uno tiene cuando sale del lugar de origen y que ha vivido la infancia, su juventud, es como que está siempre latente, ¿no? Es imposible, digamos, hacer un paquete, cierro y me olvido. Entonces creo que eso impulsó a que formáramos un primer grupo de música andina, creería en Viedma, ¿no? Aquellos tiempos, año 1987. Me acuerdo como si fuera hoy. Vamos a hablar de Mitayo y de toda tu vida como músico y generador y la proyección social de tu arte. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos, Ricardo. ¿Cómo no? Seguimos entonces con Ricardo Vinaya en Tiempo de Cultura. Continuamos entonces en Tiempo de Cultura con Ricardo Vinaya, un hermano latinoamericano que está viviendo aquí en la zona de Viedma y que bueno, que con su siku, su zampoña, su quena, nos enamoró a todos de esta música
y generó grupos y sigue generando grupos de jóvenes, es un transmisor, es un ser en serio entrañable y un orgullo tenerlo en nuestra tierra rionegrina. ¿Cómo fue lo de Mi Tallo? Contame. Yo me acuerdo de Mi Tallo y me acuerdo de cosas que me emocionaban tanto. Bueno, Hugo, yo te agradezco porque yo te considero realmente un músico de excelencia y de referencia, ¿no? Nosotros, bueno, cuando en el año 86 más o menos me encuentro jóvenes en la chacra de Idevi, que me cuentan, que dicen, me muestran y les propongo, ¿qué les parece si hacemos un grupo de música? Bueno, algunos tenían alguna pequeña experiencia y yo era nada más de coraje casi, ¿no? Así que, bueno, así fuimos reuniéndonos en mi casa, tratando de juntar algunos instrumentos, haciendo los primeros ensayos, que era muy difícil porque ninguno tenía una experiencia musical, decir un acorde que si es un la menor, un mi mayor, nada de eso, simplemente el oído, ¿no? Y así fuimos surgiendo. Creo que fue esas ganas, ¿no? de poder reencontrarse con uno mismo, ¿no? ¿Cómo se hace para convivir con esa añoranza y con la música? Porque yo me imagino que cada vez que vos tocas tu instrumento tenés que viajar a tu tierra con el corazón, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Yo creo que hay mucho para decir, tal vez desde el corazón y desde el sentimiento del alma, ¿no? Creo que también es un poco, cuando uno se encuentra con este tipo de instrumentos y con las melodías, generalmente muchos fragmentos de las melodías son ancestrales, ¿no? Son milenarios, que tienen que ver con los pueblos de este continente. Y es como reencontrarse con esa historia tan profunda, tan así del tiempo, ¿no? Es como que te encontrás con esas comunidades que han sido muy respetables, ¿no? Cuando hablamos de los pueblos indígenas, de los pueblos andinos que tienen un excelente conocimiento de la agricultura, del manejo, digamos, de los tiempos, es como que cuando realmente comunidades que estaban más acorde a la vida y no de la muerte, ¿no? Que también eso es una cuestión constante, porque si tocamos por tocar y que llegue nada más como una cuestión auditiva y algo agradable, creo que es solamente una parte, pero si atrás de eso transmitimos y lo vivimos como una esencia natural que tiene que ver con la revalorización y con la calidad de vida de los pueblos, de los seres humanos, creo que ahí es donde realmente toma el sentido. Y yo trato de vivirlo desde ese lugar. Y con los chicos, con la gente que me toca compartir, trato de transmitir estas. A veces se dan o no se dan, pero en general trato de compartir desde ese lugar, ¿no? Y esta cuestión de tu proyección y todo eso, yo digo siempre, ¿no?, que para mí vos, Ricardo, has sido un maestro para mucha gente, un maestro con todo lo que significa esa palabra. Ese calificativo me parece que queda muy grande. No, por ahí no es un maestro. Esto que vos decís, que por ahí están escuchando los chicos esta cosa, y por ahí vamos a aprovechar para ver algún video de los chicos del grupo de Sonoridad Andina, sí, que están ahí, con los que viajaste a Chile ahora. Sí. Pero en serio, ¿sabes cuánto necesitamos en el arte todo la existencia de los maestros? Que vuelvan los maestros también a las universidades y todo el maestro de vida, esa concepción de la enseñanza que excede lo académico para transmitir esto que vos transmitís con tus ojos y con tu música, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también en todas las artes, yo en el teatro también creo que tenemos que volver a recuperar esa forma de aprendizaje, claro, ¿no? Sí. Porque esto es una muestra, yo digo a veces que estamos tan mal por el desamor, ¿no? Uh-huh. Y esto es una muestra de amor de todos ustedes. Ahí está tu hijo, uh-huh, ahí está el maestro Zampoña, sí, totalmente. Allá atrás estás tocando vos, Adrián Farfal. Sí, claro. Y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los chicos, ¿no? De las chicas. Bueno, y el resto de los ch
Qué maravilla, qué maravilla. Realmente a mí cada vez que voy a verlos me conmueven y todo, porque ¿cómo es el proyecto de Sonoridad Andina? ¿Cómo es así, bueno, sintéticamente? Sí. ¿Cómo lo pensaron, cómo lo diseñaron y en qué se transformó? Claro. Porque después empezó a caminar solo y... Totalmente, sí, y como que va tomando cuerpo siempre. No, pero creo que siempre estuvo latente, ¿no? Desde cuando empezamos, cuando vos decís de Mi Tallo, creo que desde ese momento ya siempre estuvo latente de poder transmitir. Porque con Mi Tallo vamos a las universidades, vamos a la escuela primaria, vamos a los secundarios durante muchísimo tiempo? Era esto, de poder transmitir y contagiar y hacer conocer qué significa un sikus, ¿no? Porque tiene 2 hileras. Es decir, que estuvo siempre latente. Por eso también el Inti Raymi también aparece como un evento cultural de referencia. Que hay muchos grupos como de Neuquén, de San Martín de los Andes, es como que nacieron en referencia al Inti Raymi, porque vinieron ellos, los invitamos, los vieron cómo es, y rápidamente proyectaron en su lugar. Entonces, nosotros como Mi Tallo siempre había necesidad de trabajar con chicos, pero nunca lo hubo tiempo, por los tiempos laborales, ¿no? Que cada uno estaba metido y absorbido. Y Sonoridad Andina se dio en un momento que yo un poco ya había salido del laboratorio en sí. Llega mi hijo, vuelve después de la universidad. Él es odontólogo, pero la música siempre fue parte de su vida, fue parte de Mi Tallo. Y Sandro ya estaba trabajando en un barrio acá en Viedma, ¿no? Solo, haciendo experiencia con los chicos. El Galpón Amarillo. El Galpón Amarillo, Sandro estaba ya trabajando. Entonces, y yo siempre hice algo, y entonces un día nos reunimos, Martín, Sandro, otro profesor de educación física que estuvo un tiempito y se fue. A ver, hagamos algo, ¿no? Porque como yo del laboratorio pasé a la unidad de adolescencia del Hospital Artemio Satti, donde el eje central es la prevención y promoción de la salud. En ese contexto, el arte es, digamos, como posibilidad de trabajar con niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, armamos y decimos, ¿qué podemos hacer? Hagamos esto. Bueno, ahí surgieron las primeras ideas, ¿no? De cómo convocar, de cómo trabajar, de cómo incentivar a los chicos. Así que armamos un pequeño grupo y fuimos a las escuelas, tocando los instrumentos, contándole qué es lo que era, y bueno, invitábamos, vamos a estar en tal lugar, en tal horario, así que el que quiera, y así fueron apareciendo. Y se fue multiplicando después casi solo, ¿no? Después me vas a contar de este corte que vamos a hacer ahora, me vas a contar quiénes son estos chicos, de dónde vienen, dónde están insertos, para que la gente se dé cuenta de lo que puede producir la música, ¿no? Claro. En el arte. Seguimos con Ricardo Vinaya, ¿me espera un ratito? Seguimos entonces en este encuentro con Ricardo Vinaya. Él se niega que yo le diga así, pero es un maestro, un querido maestro que está acá y todo esto. Y como para que ustedes vean, ahí estás con Sonoridad Andina, con chicos de Sonoridad Andina, sí, que es un proyecto, porque no son los otros chiquitos, son otros... De otro barrio, de un barrio, porque estamos en 3 barrios diferentes. Es un proyecto con las comunidades barriales. Claro, totalmente. Sí. Bueno, nosotros, Sonoridad nació en Barrio Guido como primera experiencia, y luego de un par de años se fue extendiendo al barrio Parque Independencia, de donde son estos chiquitos, y el barrio Lavalle. Y este es una presentación en el Inti Raymi, porque no pueden faltar, digamos, en el escenario del Inti Raymi. ¿Cómo es el acercamiento de estos chicos a la música esta? Y bueno, Sonoridad Andina, bueno, después de algunos años, sí, va tomando conocimiento, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros vamos a las escuelas a promocionar los espacios, ¿no? Vamos a una jornada, contamos, mostramos los instrumentos, van algunos chicos propios de Sonoridad que nos acompañan,
Y ahí es donde promocionamos y le dimos tal lugar, tal día, en tal barrio, tan así, y bueno, y después se van acercando solos. Y ahora, una vez que se acercan, le llaman al vecino, al amigo, al hermanito. y se enamoran de la Y música. sí, También sí, tiene que ver tendrá que ver con los tipos de instrumentos, la accesibilidad que tienen a yo poder creo que- construirse sus propios instrumentos. Bueno, también, sí, nosotros en la primera etapa de aprendizaje construimos con caño de PVC, Sí, ¿no? sí. Por lo económico y por la accesibilidad que tenemos. Y una vez que aprenden, bueno, después cuando toman el conocimiento de los instrumentos de caña natural, Ya es tiene otro sonido. claro. Y rápidamente dice, queremos tenerlo. Bueno, y ahí empezamos a trabajar con papá, mamá. Hay que merecer esto también. Claro. Pero el sikus, puntualmente, tiene un sonido, yo digo, mágico, ¿no? Atrapante. Porque veo en cualquier lugar, tanto de niños hasta grandes, cuando escuchan melodías interpretadas por un sikus, realmente tiene algo que envuelve, ¿no? que penetra, digamos, en el interior y es como que cautivante, ¿no? Y eso provoca en los chicos. Qué maravilla. Y que solo después, porque todos chicos vienen porque tienen el deseo de venir, ¿no? No es que se los obliga. Esto también tiene que ver, ¿no? Porque la educación a veces es más forzado, tiene que ir a la escuela, sí, sí. Y en eso tenemos algunas ventajas nosotros, ¿no? Y podemos trabajar algunos otros aspectos que no tienen que ver con la música, sino con la vida en sí, ¿no? Y el Inti Raymi, ahí veíamos en la pantalla el Inti Raymi. El Inti sí. Raymi, le cuento que Ricardo es el gestor de esta fiesta de la colectividad, de este, ¿cómo le llamo? ¿Ritual? ¿Qué? La celebración. Sí, es una celebración hacia el sol y a la tierra. Al ¿no? sol y a la tierra. Se llama Fiesta del Sol. El Inti, El sol, reino y fiesta, ¿no? la fiesta. Sí, sí. Y sabe usted, yo le cuento a usted que está mirando de otro lugar de la provincia, es una de las fiestas más esperadas por toda la comunidad viedmense. No entra un alfiler en el Centro Cultural de Viedma, que tiene una capacidad muy grande, y vienen grupos de Buenos Aires y de toda la región. Para ubicar en el tiempo, el Inti Raymi se inicia en el año 1987. Y desde ese momento hasta 2014, que fue hace un par de semanas, de manera ininterrumpida, cumplimos 27 años, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y esto sentir, ¿qué sentís? Vos podés decir, esto de alguna manera yo tuve que ver con esto, con que los jóvenes estén bailando aquí, ¿no? Si tomo conciencia, Sí. sí, creo que soy una parte de la que generó, ¿no? Así como la colectividad antiboliviano, también fui uno de los primeros en estar en esa organización, del cual diría también casi soy el único desde aquella primera vez que persiste hasta ahora, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. Podríamos hablar mucho de Sí. querido Evo Morales y de que ya tenemos un consulado aquí Bueno, y de lo que significa Bolivia como un país hermano, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. en este momento. Porque en aquel momento cuando vos viniste no era fácil. No era fácil. Ahora nos abrazamos toda la historia, pero en aquel momento no era fácil. Totalmente. Y aún creo que siguen siendo por ahí objeto de discriminación, ¿no? Esto también vale decirlo, porque no es todo rosas, como dicen. No, nosotros desde la colectividad hemos trabajado en muchos aspectos. En la provincia de Río Negro, ¿no? Municipios que han tratado de expulsar a pequeñas comunidades bolivianas, ¿no? Aduciendo que padecían alguna enfermedad incurable. Por suerte, digamos, el hecho de haber trabajado en salud y otros hermanos bolivianos que trabajamos, y con el aval de la institución hemos podido conversar con autoridades en los tiempos precisos y contarles cuál es la realidad y poder revertir algunas situaciones que ya estaban tomadas, ¿no? Así que no solamente desde lo cultural, sino que también trabajando desde los derechos, ¿no? Como personas, ¿no? ¿Sabés qué? A mí, no sé, yo siento que debe haber momentos en que te entra la añoranza, ¿no es cierto? Sí, La tristeza, las ganas de volver. Bueno, siempre, sí, por suerte, en los últimos 6 años estoy yendo todos los años.
por suerte, ¿no? Que durante mucho tiempo iba... Nos encontramos una vez en la frontera, Villazón, que en un localcito ahí nos encontramos con Minaya. Sí, realmente Ricardo, lamento que el tiempo sea tan cortito para poder hablar de muchas cosas, ¿no? De las cosas que también te ha hecho, el dolor que te ha provocado esta tierra, en algunas cosas que estamos todos esperando que la justicia llegue de una buena vez. Y te pido si podés tocar un poquito de esto. Voy a hacer todo el esfuerzo porque no esté en el mejor momento. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Te agradezco tu trabajo. Ojalá que haya muchos Ricardo Minaya. Y con mucha emoción te agradezco. Por favor, Hugo, yo estoy agradecido. Y lo que vos decís, lo último, todos pretendemos que haya justicia para Atahualpa. Que sea así. Bueno, gracias. A ver si me sale una melodía. Muchísimas gracias. ¿Qué más le puedo decir? Nos vemos el sábado que viene en Tiempo de Cultura.